Y bien, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Claudia, y hemos visto en los últimos meses cómo varios medios de comunicación han sido el blanco de la violencia. Así es, y por ello se hace una radiografía de la situación de la prensa hondureña, precisamente en nuestro país, en este Día Internacional de la Libertad de Prensa. Por ello saludamos a Rosendo García y también a Eunice López en este enlace informativo entre HRN y Noticieros Hoy Mismo. Buenos días, compañeros. Buenos días, Claudia. Buenos días, Jackie. Bueno, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa podemos hablar de libre expresión como tal en nuestro país, enfocados en todas las acciones que protejan la comunicación en Honduras. Hay deudas por saldar a nivel del Estado. Muchos crímenes en contra de periodistas que aún no se aclaran, amenazas frecuentes, la inacción en muchos casos por parte de los entes de defensa y seguridad para la protección de la vida, y a ello sumamos las acciones en contra de medios de comunicación como tal que fueron blanco de la violencia en los últimos años. El comisionado de los derechos humanos se ha pronunciado, al igual que sectores ligados a los medios de comunicación en nuestro país, demandando una mejor ejecución en la protección de la libertad de prensa por parte del Estado. Parte del comunicado dice lo siguiente: unos 80 medios de comunicación de Honduras fueron afectados entre el 2001 y el 2023 por la muerte en circunstancias violentas de uno o más de sus trabajadores, revela el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Según el ente estatal de derechos humanos, 97 personas vinculadas a los medios, entre periodistas, locutores, fotógrafos, operadores, editores, camarógrafos y propietarios, perdieron la vida violentamente en la fecha ya dicha. Alrededor de 44 canales de televisión, 33 radioemisoras, 2 medios digitales, 2 medios escritos, así como agencias de publicidad y oficinas de relaciones públicas registraron la muerte violenta de uno o más de sus trabajadores. Además, da una serie de canales de televisión, entre ellos nuestro grupo corporativo de HRN, así como otros medios de comunicación que son parte de los medios que han sido afectados por la pérdida de uno o más miembros del personal, sean estos periodistas, locutores, operadores, entre otros. El informe resalta que unos 36 medios locales de televisión y 27 radioemisoras también locales de diferentes departamentos resultaron afectadas por la muerte violenta de uno o más miembros de su personal. En el marco de este día, la titular del CONADE, Blanca Izaguirre, señala que la violencia contra periodistas y demás empleados de medios de comunicación se constituye en una forma de censura extrema. Bueno, está con nosotros esta mañana el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Leonel Reyes Pavón. ¿Se están dando las garantías para una verdadera libertad de prensa en nuestro país, que no se va a parecer con la discusión de iniciativas, de propuestas que buscan coartar la libre emisión del pensamiento? Osman, buenos días, ¿qué tal? Gusto saludarlo. Buenos días, Rosendo, Eunice, compañeras Claudia y Jackie, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, a todos los compañeros en el territorio nacional en este día tan especial. Sin lugar a dudas, quisiéramos ser portadores de buenas noticias para este día y decirles a Honduras que hemos mejorado, pero desgraciadamente hemos retrocedido en comparación al año anterior. Honduras, y para ponernos en contexto, es uno de los 5 países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y la libertad de expresión. Es uno de los 3 países más peligrosos en la región de Latinoamérica, por el número de agresiones, muertes y una serie de hechos que complican el trabajo. En este año, pues lejos de mejorar, seguimos empeorando. No tenemos una visión y una agenda clara del actual gobierno de cómo se va a mejorar estos indicadores, cómo va o cuáles son los trabajos encaminados al respeto a la libertad de expresión, al respeto al quehacer periodístico, cuando más bien hemos sentido cómo desde el mismo gobierno hay agresiones, hay ofensas,
hay acoso y una campaña permanente de descrédito. Cuando el discurso del actual gobierno va encaminado a desprestigiar, a descalificar, a encasillar a los medios como que son o que responden a intereses que no son del agrado de ellos, sino que más bien son, según ellos, intereses que responden a cúpula, a sus clases. Eso es una de las situaciones más complejas. El colapso del mecanismo de protección que se da con la llegada de la actual secretaria de Estado, que ha llegado con una agenda de odio, de irrespeto, una agenda de descalificación de los diferentes sectores, que dio como resultado final la salida del Colegio de Periodistas, la salida de la Asociación de Prensa Hondureña, descabezaron prácticamente de forma ilegal a la representatividad de la sociedad civil y impusieron el oficialismo, violentando la ley. Hoy la coordinación la tiene el gobierno. Entonces eso no da respuesta. Si usted, Eunice, Rosendo, compañeras, en este momento tienen una dificultad, créanme que el mecanismo de protección no les va a brindar solución alguna. Eso en un país tan convulso y tan complejo para ejercer la libertad de expresión como Honduras es una cosa imperdonable. Hemos también sufrido y seguimos sufriendo de esta campaña sistemática de odio, de descalificación, de acoso cibernético. Muchas de estas agresiones, según lo que hemos conocido por declaraciones hasta del vicepresidente, el designado presidencial, mucho de este acoso, mucho de este odio viene del mismo gobierno, de algunas gentes que están en posiciones de poder, que se escudan en la misma libertad de expresión y en la libertad de prensa, y crean medios apócrifos para destruir permanentemente la imagen de los periodistas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos evolucionando? ¿Para dónde vamos? Hoy no tenemos del año pasado a un caso sentenciado ya, en el caso de la muerte del periodista. En el caso de Ricardo, el joven Ricardo Ávila, se logró detener supuestamente a quienes podrían ser los responsables y que han manejado móviles un año después. Entonces no tenemos qué pasó con los otros 94 periodistas asesinados. Es bastante difícil, Osman, bajo este contexto, decir que estamos bien o que hemos mejorado. Sí, ¿tiene un registro el Colegio de Periodistas de cuántos agremiados o en relación a ellos como camarógrafos, entre otros, han tenido que interponer la denuncia respectiva y desde el Colegio de Abogados se les ha brindado cierto respaldo? ¿Un número específico? Mire, nosotros no tenemos este registro, porque muchas veces las agresiones las recibimos por la vía telefónica, las recibimos a través de alguna conversación y usualmente lo remitimos al Comisionado de Derechos Humanos, que es la única institución aliada del colegio en este momento. También la canalizamos a través de algunos organismos internacionales, inclusive hasta gobiernos amigos. Pero en este momento tenemos, si mal no recuerdo, en lo que va de este año, alrededor de 51 agresiones de las que hemos conocido, que van desde un insulto, desde la violación a la privacidad, de sospechas de escuchas telefónicas ilícitas, ilegales a las conversaciones de los periodistas y las agresiones físicas. Mire, hay un hecho que es preocupante y que yo lo he hablado con algunos compañeros que en este momento ejercen el trabajo reporteril, la autocensura a la que han llegado los periodistas por el temor a ser agredidos en la cobertura diaria en las calles. Vamos a darle nombre a esto. Los compañeros en este momento tienen temor a ser agredidos en la cobertura periodística por los grupos radicales, violentos y agresivos denominados colectivos que vienen del partido de gobierno. Pueden ver ustedes, y si somos analíticos, si podemos observar esto, cuántos periodistas reportaron en la marcha del 1 de mayo lo que realmente se dijo de esa marcha. Prácticamente
fueron muy pocos, tuvieron que escudarse, grabar y posteriormente publicar los cuestionamientos de la clase obrera a este gobierno, el malestar, la insatisfacción de la gestión. Pero en ese momento muy pocos tuvieron el valor de transmitirlo. ¿Por qué? Porque a la par de ese grupo estaba un grupo radical ahí listo para atacarlos. Eso es lo que ha pasado en las manifestaciones, en las tomas. Los periodistas van con temor porque hoy aquí lo que manda es la ley del sopapo, como decimos en Choluteca. Entonces, eso es un retroceso claro. El periodista debe ir a la calle sin temor, pero hoy estamos teniendo temor, hay riesgo de ser agredido, y eso nosotros esperamos que sea únicamente un hecho de pasiones desbocadas por parte de esta gente, y que no sea una política. Muy bien, gracias, Osman. Usted tiene que el dirigente, el ministro, el funcionario critica, cómo la base no va a tener odio contra los periodistas. Bien, gracias, Osman Reyes Pavón, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, que nos ha acompañado para compartir datos y experiencias que se están viviendo en los últimos tiempos. Hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa en Honduras, con medios de comunicación expuestos, periodistas vulnerados por el señalamiento y por tratar de orientar de una manera objetiva al pueblo hondureño y con responsabilidad y con seriedad acontecimientos que lastimosamente a algunos sectores no les gusta, y por eso estas cifras que, contrario a reducir el impacto en contra de la libertad de prensa en los últimos tiempos, han incrementado. El Papa Francisco se ha manifestado a través de su cuenta de Twitter a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa y ha escrito lo siguiente: la libertad de prensa es un indicador importante del estado de salud de un país. De hecho, las dictaduras se apresuran a restringirla o suprimirla. Necesitamos periodistas libres que no ayuden a no olvidar muchas situaciones de sufrimiento. Necesitamos periodistas que nos ayuden a no olvidar muchas situaciones de sufrimiento, escribió Francisco en su cuenta de Twitter. Bueno, así están las cosas, esperando en este mes también dedicado al periodismo. El 25 de mayo es el Día del Periodista. Esperamos, compañeras Jackie, Claudia y Eunice, que para esa fecha tengamos noticias favorables en cuanto a datos de protección y de libertad de prensa en Honduras. Con ustedes, Jackie, Claudia, en los estudios de hoy mismo en este enlace informativo con HRN y Diario Matutino. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a Rosendo García y a Eunice López. Esperamos también que seamos tolerantes en el tema de libertad de prensa en Honduras.